Habían pasado 10 largos años y la ciudad de Millbrook apenas había cambiado. El reloj del antiguo juzgado avanzó, pero para Alexander Hood el tiempo se había congelado en el momento en que se alejó. No había planeado regresar, pero aquí estaba, pisando de nuevo el pavimento agrietado de una ciudad que había sido testigo de su traición más devastadora. Alex, que alguna vez fue el chico de oro de Millbrook, lo tenía todo: poder, riqueza, una hermosa esposa y un futuro brillante. Es decir, hasta el día en que entró en su oficina y descubrió que todo su mundo se estaba desmoronando de la peor manera posible. Su esposa, Emily, y su mejor amigo, Luke, eran más que simples amantes, fueron los arquitectos de su caída. Le robaron la empresa que había construido desde cero y su vida se convirtió en un espectáculo de humillación pública. La traición no fue solo un negocio, fue personal. Con todo arrebatado de un solo golpe brutal, Alex desapareció de la vista del público y desapareció en un exilio autoimpuesto. Ahora, después de una década de reconstrucción y reinvención, Alex se encontraba una vez más al borde de Millbrook, un fantasma de lo que era antes. Su reputación, destrozada durante mucho tiempo, lo había obligado a refugiarse en las sombras de la sociedad. Pero ya era hora de regresar. Su pasado podría haber sido robado, pero su futuro era suyo para recuperarlo. Lo que Alex Hood no sabía, mientras contemplaba el horizonte roto de la casa de su infancia, era que la verdadera historia de su regreso ni siquiera había comenzado. Cuando Alex entró en las familiares y ruinosas calles de Millbrook, una extraña mezcla de ira y nostalgia se arremolinaba en su pecho. La ciudad apenas era reconocible del vibrante lugar que alguna vez había conocido. Donde había habido vida, ahora había decadencia. Escaparates vacíos se alineaban en la calle principal, la maleza obstruía las aceras y el otrora bullicioso parque tecnológico se alzaba como un caparazón de lo que era antes. La gente se había ido, las oportunidades se desvanecieron y el aire mismo parecía cargado de fracaso. Millbrook no era solo una sombra de lo que era antes, fue una advertencia de lo que sucede cuando los sueños se desmoronan ante la traición. Para Alex, el regreso nunca fue una cuestión de nostalgia, era una misión, una necesidad de reconstruir no solo para él, sino también para la ciudad que una vez había prosperado gracias a su visión. Millbrook estaba al borde de la ruina económica y Alex había regresado con un plan para desarrollar el mismo parque tecnológico que había estado en el corazón de su antiguo imperio. Tenía los recursos, el conocimiento y el impulso para hacerlo funcionar, pero ¿podría hacerlo sin repetir los errores de su pasado? Mientras caminaba por las calles, los rostros de viejos conocidos lo perseguían. Algunos estaban irreconocibles, otros evitaban el contacto visual, otros lo miraban con una mezcla de lástima y desdén. Alex casi podía sentir sus ojos sobre él, juzgándolo por la caída que había sufrido. Su traición había sido rápida, pero su supervivencia había sido tranquila y ahora todo lo que quería era mostrarles que era más que el fracaso que una vez habían descartado. La tensión en el aire era palpable. Millbrook lo había rechazado una vez. ¿Lo aceptaría ahora? En el momento en que Alex puso un pie en Millbrook, supo que su regreso significaría enfrentarse a los fantasmas de su pasado, incluida la familia que había dejado atrás. Su relación con su familia biológica siempre había sido tensa, pero la traición que había sufrido 10 años atrás había profundizado las heridas. Su madre, Caroline, fue la mente maestra de gran parte de la manipulación que había guiado su vida en formas que nunca había comprendido del todo. Mujer fría y calculadora, siempre le habían preocupado más las apariencias que la verdadera conexión. Había empujado a Alex al mundo de los negocios desde una edad temprana, enfatizando el éxito por encima de todo. Ella nunca le había preguntado qué quería, qué soñaba o qué lo hacía feliz. En cambio, ella había orquestado su matrimonio con Emily, alentado su asociación con Luke y observado cómo él se sumergía en su propia ambición. Cuando las cosas se desmoronaron, Caroline fue la primera en dejarlo a un lado.
distanciándose del escándalo público y manteniendo las manos limpias. Ahora, mientras Alex se acercaba a su casa, los recuerdos de esas manipulaciones se sentían como una soga apretada alrededor de su garganta. Su padre, Bruce, era un hombre tranquilo, siempre al margen, nunca del todo involucrado en el drama, pero nunca tuvo la fuerza suficiente para detener las maquinaciones de Caroline. Bruce siempre había sido un hombre de pocas palabras, y con el paso de los años, Alex había llegado a comprender que el silencio de su padre era una especie de rendición a la influencia dominante de Caroline. Reconectar con él fue tan difícil como inevitable, y Alex se preguntó si alguna vez sería capaz de ver a su padre como algo más que un participante pasivo en la manipulación de su vida por parte de la familia. Pero en medio de las ruinas de su familia biológica, había un tipo diferente de familia, una que Alex había construido según sus propios términos. Emma, Thomas y Lucas no eran sus hijos biológicos, pero su vínculo era más fuerte que cualquiera de las conexiones que tenía con sus parientes consanguíneos. Emma era una fuerza silenciosa, un alma artística que lo había estabilizado cuando pensaba que ya no podía salvarlo. Thomas, un joven tremendamente inteligente, había sido la chispa que Alex necesitaba para redescubrir su pasión por la innovación. Lucas, el más joven, le recordó que incluso ante las adversidades abrumadoras, siempre había lugar para la alegría y la esperanza. No eran solo sus hijos en el sentido tradicional, eran la familia que Alex había elegido, la familia que nunca lo había traicionado. Su lealtad y amor habían sido sus salvavidas durante los años más oscuros de su exilio. Pero ahora, al volver a entrar en la órbita de su familia biológica, Alex estaba dividido. Necesitaba seguir adelante, pero ¿cómo podría hacerlo sin afrontar el doloroso legado de su pasado? ¿Podría realmente dejar atrás las viejas heridas? ¿O siempre lo perseguirían, arrastrándolo de regreso a un mundo de manipulación y control? Alex siempre había creído en el poder de la reinvención, y su regreso a Millbrook no se trataba solo de confrontar el pasado, sino de crear algo nuevo, algo mejor. Su visión para el parque tecnológico era audaz, un centro de innovación que daría nueva vida a la decadente economía de Millbrook. Vio un futuro en el que las nuevas empresas tecnológicas prosperarían, atrayendo talentos de toda la región, creando empleos y cambiando la identidad de la ciudad de una identidad de estancamiento a una de impulso. La etapa de planificación fue agotadora. Alex sabía que convertir el antiguo parque tecnológico en un próspero centro de innovación no sería fácil. Se reunió con arquitectos, inversores y urbanistas, y cada reunión estuvo plagada de desafíos. Hubo obstáculos financieros, trámites burocráticos y una abrumadora sensación de escepticismo por parte de los lugareños que habían visto demasiadas promesas fallidas. Algunos se resistieron a la idea misma de cambio, aferrándose a una imagen nostálgica del pasado de Millbrook que hacía mucho tiempo que desapareció. Otros, como su antiguo socio comercial Luke, vieron el regreso de Alex como una amenaza a su propio poder e influencia en la ciudad. La tensión era palpable en la sala mientras Alex se sentaba frente al ayuntamiento, tratando de convencerlos de que este proyecto era la clave para la supervivencia de Millbrook. Podía sentir las miradas de los miembros del consejo sobre él, algunas curiosas, otras desdeñosas. Su nombre había sido asociado con el fracaso, con el escándalo, y les resultaba difícil creer en el hombre que alguna vez había caído tan bajo. Alex no solo estaba vendiendo un plan, estaba vendiendo una visión, y sabía que si no podía lograr que creyeran en él, el proyecto moriría incluso antes de comenzar. Pero a medida que avanzaban las reuniones, algo inesperado empezó a suceder. A pesar de la resistencia, Alex comenzó a formar nuevas relaciones que no estuvieran manchadas por los errores de su pasado. Algunas figuras clave de la generación más joven, ansiosas por ver prosperar a Millbrook, comenzaron a brindarle su apoyo. No estaban sujetos a las antiguas estructuras de poder, y su nueva perspectiva era exactamente lo que Alex necesitaba.
Sin embargo, estaba claro que esta no sería una pelea fácil. La vieja guardia, la misma gente que le había dado la espalda años atrás, no estaba dispuesta a ceder el control sin luchar. La tensión entre Alex y estos intereses arraigados apenas comenzaba a hervir, y aunque tenía los ojos puestos en el premio, Alex sabía que cada paso adelante tendría un precio. El futuro de Millbrook dependía del éxito del parque tecnológico, pero para construir algo nuevo, Alex tendría que derribar los muros del pasado, tanto a nivel personal como profesional. El día en que la traición se reveló por completo fue un día que Alex nunca olvidaría. No fue el tipo de descubrimiento que se produjo en un momento único y dramático. Fue un desenredamiento lento, como un hilo que se tira hasta que todo se deshace. Había notado las señales, susurros en la oficina, miradas extrañas entre Marisa y Bruce, pero nada lo había preparado para la verdad. Fue la noche en que encontró el correo electrónico. Su mundo se inclinó sobre su eje mientras miraba las palabras condenatorias en la pantalla, fotos, mensajes y una confesión que le revolvía el estómago. Marisa, la mujer que había amado y con la que había construido una vida, había estado teniendo una aventura con Bruce, su propio padre. No solo una aventura, sino una relación que había estado oculta durante meses, tal vez años, justo delante de sus narices. El costo emocional fue inmediato. Su corazón, antes lleno de ambición y esperanza, ahora se sentía vacío. Apenas podía respirar y mucho menos pensar con claridad. El escándalo público que siguió fue rápido y despiadado. Los medios de comunicación aprovecharon la historia y mostraron los detalles de su humillación para que el mundo los viera. Las acciones de su empresa se desplomaron y su reputación, ya frágil, quedó destrozada. Amigos y colegas que alguna vez lo elogiaron, ahora lo miraban con lástima o, peor aún, con desdén. La caída fue rápida e implacable. En el silencio posterior al escándalo, Alex solo tenía una cosa que hacer: reflexionar. Reflexiona sobre cómo todo había salido tan terriblemente mal. Había confiado en Marisa, había confiado en Bruce, había confiado en las mismas personas que se suponía que serían su base, y ahora todos esos años de lealtad y amor parecían una broma cruel. En su mente, Alex repasó los momentos en los que sus instintos le habían gritado que prestara atención, pero los había ignorado, demasiado concentrado en el negocio, demasiado cegado por la ambición. Fue un trago amargo. Con qué facilidad se había roto la confianza, con qué facilidad se había desgarrado el tejido de su vida. El costo emocional del engaño no se debió solo a la traición en sí. Fue darse cuenta de que su visión de la familia había cambiado irreparablemente. Los cimientos de su mundo, las personas que se suponía que lo apoyarían y amarían, se habían convertido en los agentes mismos de su caída. Fue algo más que la pérdida de su esposa y su mejor amigo. Fue la pérdida de su fe en la idea misma de familia, en la santidad de la confianza. En los meses posteriores a su regreso a Millbrook, Alex se dedicó a reconstruir su vida, no solo su vida personal, sino también su legado profesional. Estaba decidido a recuperar lo que había perdido y lo hizo a través de Hood Innovations, la empresa que había fundado años atrás, pero que había abandonado cuando todo se vino abajo. Esta vez, sin embargo, se centró no solo en el parque tecnológico, sino en construir algo que resistiera la prueba del tiempo, un legado de integridad e innovación que no dependiera de la confianza rota del pasado. Hood Innovations era más que una simple empresa comercial. Era la segunda oportunidad de Alex. Dedicó su energía a revitalizar el parque tecnológico, transformándolo de un espacio abandonado a un centro de creatividad y crecimiento tecnológico. Cada decisión que tomó, cada reunión a la que asistió, estuvo moldeada por un único principio rector: construir una empresa que valorara la integridad por encima de todo. No le interesaban los atajos ni las victorias rápidas.
Por primera vez en su vida, Alex supo que el éxito no se medía por los márgenes de ganancia o los titulares, sino por el impacto que podía tener en su comunidad, en el futuro de Millbrook. Pero Alex no lo hizo solo. Emma, Thomas y Lucas, sus hijos no biológicos, se convirtieron en parte integral de su trabajo y de su vida. Emma, con su visión creativa, comenzó a gestionar los esfuerzos de marca y marketing, ayudando a dar forma a la narrativa de Hood Innovations. Thomas, con su aguda mente para la tecnología, rápidamente se convirtió en un líder dentro de la división de investigación y desarrollo de la empresa. Lucas, siempre optimista, trabajó en divulgación y asociaciones, siempre encontrando formas de conectarse con empresas y escuelas locales, asegurándose de que el parque tecnológico no fuera solo un símbolo de crecimiento económico, sino un catalizador para la participación de la comunidad. El vínculo que Alex compartía con sus hijos no se parecía a ninguno que hubiera experimentado con su familia biológica. No solo lo apoyaron, creían en él, vieron el hombre en el que se estaba convirtiendo, el hombre que quería ser, entendieron el precio que había pagado y los sacrificios que estaba dispuesto a hacer para construir algo duradero. Su lealtad no nació de una obligación, se la ganó. Mientras Alex atravesaba los crecientes dolores de construir un nuevo negocio, también tuvo que lidiar con el conflicto interno que latía bajo la superficie. Su familia biológica, en particular su madre Caroline y su padre Bruce, no guardaron silencio durante su regreso. Aunque Alex se había distanciado de ellos, seguían siendo una sombra en su vida. Caroline, siempre calculadora, ahora quería una parte del proyecto del parque tecnológico y ofrecía respaldo financiero a cambio de influencia. Bruce, su padre tranquilo, pero siempre presente, continuó al lado de Caroline. Su silencio era más condenatorio que cualquier palabra que pudiera pronunciar. La tensión era innegable. Alex sabía que no podía excluirlos por completo. Necesitaba el apoyo financiero para el parque tecnológico y su historia con su padre era, en el mejor de los casos, complicada, pero cada encuentro con ellos sirvió como un recordatorio de lo quebrantado de su pasado. El conflicto entre la lealtad familiar y la integridad personal se convirtió en una batalla diaria. ¿Podrá alguna vez superar los fantasmas de su traición o siempre lo perseguirán, esperando arrastrarlo de regreso a un mundo de manipulación y engaño? Al final, Alex supo que el único camino a seguir era continuar construyendo lo que había comenzado, con sus hijos no biológicos a su lado y un renovado sentido de propósito. La base de Hood Innovations fue más que concreto y acero. Fue confianza, lealtad y la comprensión de que por primera vez en su vida, Alex tenía el poder de crear algo que fuera verdaderamente suyo, y esta vez no se basó en el engaño, se construyó sobre la promesa de un futuro donde reinara la integridad. Reconectarse con su familia biológica era inevitable, pero Alex no tenía idea de lo doloroso que sería. Cada encuentro le devolvió viejas heridas y el contraste entre sus valores y los de ellos se hizo más evidente con cada conversación. Caroline, su madre, fue la primera en acercarse a él tras su regreso. Ella siempre había sido la orquestadora, la que controlaba todo desde sus negocios hasta sus relaciones, pero ahora había algo diferente en su comportamiento. Su habitual frialdad se había suavizado, reemplazada por un casi frágil sentimiento de culpa. Ella trató de acercarse a él, su voz vacilante y sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y anhelo de reconciliación. Alex, sé que he cometido errores, nunca quise lastimarte, pero Alex pudo ver a través de sus palabras. Ella no buscaba la reconciliación por amor, buscaba la absolución. La culpa en sus ojos se debía menos al dolor que le había causado y más a su propia incapacidad para controlar la narrativa. Él siempre había sido su títere, y ahora que había cortado esos hilos, no podía soportar la idea de ser cortada por completo. Bruce, su padre, era un asunto diferente. Mientras Caroline llevaba su culpa como una capa, Bruce
llevaba su amargura como una armadura. No se disculpó ni ofreció ningún consuelo, en cambio, trató de mantener un sentido de autoridad sobre la vida de Alex. Sus intentos de mantener la influencia, tanto dentro de la familia como de la empresa, fueron transparentes. Hizo sugerencias sutiles, tratando de empujar a Alex hacia decisiones que le convenían, como si todavía fuera el patriarca de la familia. Aún podrías usar mi experiencia, Alex. No dejes que tu orgullo se interponga en tu camino, decía Bruce con palabras cargadas de expectativas tácitas. Alex podía sentir la manipulación en cada sílaba y eso le repugnaba. Pero no fueron solo los tratos comerciales, era todo lo relacionado con la dinámica familiar lo que lo dejaba frío. Siempre habían jugado un juego de apariencias, enmascarando su disfunción con sonrisas y fachadas. Alex había sido el premio por el que lucharon, la muestra de su éxito. Ahora, como adulto, Alex vio a través de sus máscaras, vio su desesperación por mantener el control, su miedo a perder la influencia que alguna vez tuvieron sobre él, y él no lo estaba permitiendo. Con cada encuentro, la división entre Alex y su familia biológica se hizo más amplia. Sus valores, su sentido de derecho y su necesidad de manipular y controlar le parecían ajenos. Alex había cambiado y la familia que una vez había tratado de complacer con tanto esfuerzo ya no encajaba en su nuevo mundo. Mientras se alejaba de cada interacción, sentía que el peso del pasado se le quitaba de los hombros. Ya no necesitaba su aprobación. Había construido una nueva familia basada en la confianza, la lealtad y el respeto mutuo. A pesar del peso de su pasado, Alex no podía ignorar el innegable progreso que estaba logrando Hood Innovations. Aún era temprano, pero los cambios en Millbrook ya comenzaban a tomar forma. El alguna vez ruinoso parque tecnológico, el corazón de la visión de Alex, había comenzado a atraer la atención. Nuevos negocios estaban abriendo sus puertas y los empresarios acudían en masa a Millbrook, ansiosos por aprovechar los recursos que Alex había desarrollado con tanto esfuerzo. La primera gran startup que echó raíces en el parque fue una empresa de software centrada en soluciones energéticas sostenibles. Alex había trabajado estrechamente con ellos para garantizar que la infraestructura estuviera en su lugar y ahora, mientras caminaba por los pasillos de las nuevas y relucientes oficinas, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. El parque tecnológico ya no era solo una idea, era un centro de innovación próspero y vibrante. Las empresas locales se estaban beneficiando de la afluencia de talento y recursos, y por primera vez en años había una sensación palpable de optimismo en el aire. Con cada nuevo negocio que se abría, la ciudad comenzaba a cobrar vida. Las calles que alguna vez estuvieron vacías ahora estaban llenas de gente, y el sonido de la construcción llenó el aire a medida que se levantaban nuevos edificios, reemplazando los escaparates y almacenes abandonados que alguna vez habían definido a Millbrook. La población había comenzado a crecer nuevamente a medida que la gente de las ciudades circundantes se mudaba a Millbrook en busca de oportunidades laborales que la visión de Alex había creado. Fue un renacimiento no solo de la economía de la ciudad, sino de su espíritu. El impacto del parque tecnológico fue más allá del empleo y el crecimiento empresarial. Fue un cambio en la identidad misma de Millbrook. La ciudad, alguna vez conocida por su estancamiento y decadencia, se estaba convirtiendo en un lugar de progreso, un lugar donde la innovación no era solo una palabra de moda, sino una forma de vida. Y en el centro de todo estaba Alex, guiando silenciosamente a Hood Innovations a nuevas alturas. Pero lo que más le satisfizo no fue solo el éxito tangible, fue el sentido de propósito que le dio. No solo estaba construyendo un negocio, estaba reconstruyendo su vida pieza a pieza. El orgullo que sentía por el crecimiento de la ciudad reflejaba la transformación personal que estaba atravesando. Alex había regresado a Millbrook destrozado, traicionado y perdido. Pero ahora, mientras contemplaba el revitalizado parque tecnológico, vio algo más, vio un nuevo futuro, uno en el que había creado algo significativo, algo duradero. Al final, el éxito de Hood Innovations
No se trataba solo de ganancias financieras o prestigio, se trataba de demostrarse a sí mismo y a quienes alguna vez habían dudado de él que podía superar los errores del pasado y construir algo que fuera verdaderamente suyo. A medida que Hood Innovations siguió floreciendo, también lo hicieron las vidas de los hijos no biológicos de Alex. Emma, Lucas y Thomas se habían convertido en personas de notable profundidad, cada uno de los cuales encontró su propio camino en el mundo mientras permanecían firmemente conectados con Alex. Ya no eran solo sus hijos adoptivos, eran parte integral de su vida personal y profesional, con sus propios éxitos únicos que fueron paralelos al crecimiento de la empresa y la revitalización de Millbrook. Emma, con su presencia gentil pero poderosa, había encontrado su vocación en el movimiento terapéutico, siempre había tenido una manera de comprender las emociones de las personas a través de sus cuerpos y, después de años de estudio, abrió un estudio enfocado en ayudar a las personas a reconectarse con su bienestar físico y mental. Su práctica se centró en la curación, tanto para sus clientes como para ella misma. Cuando Emma hablaba de su trabajo, Alex podía ver la satisfacción en sus ojos, la sensación de que había encontrado no solo una carrera, sino también su propósito. Admiró cómo utilizó su empatía para fomentar conexiones, tanto dentro de sus clientes como en la comunidad en general. Lucas, siempre el genio de la tecnología, se había convertido en una estrella en ascenso en el mundo de la tecnología. Tenía un talento natural para la codificación y una comprensión intuitiva de las nuevas tecnologías, lo que lo convirtió en un activo invaluable para Hood Innovations. Después de liderar con éxito el desarrollo de la primera aplicación importante de la empresa para el parque tecnológico, Lucas obtuvo reconocimiento en la industria. Sus logros fueron un testimonio de su visión y determinación, y Alex no pudo evitar sentir un profundo sentimiento de orgullo al ver a Lucas tomar las riendas de nuevos proyectos. Su estilo de liderazgo se asemejaba a lo mejor de los propios rasgos de Alex. Thomas, siempre el estratega, había asumido un papel de liderazgo dentro de la empresa, gestionando las operaciones diarias y supervisando nuevas empresas. Su aguda mente para los negocios y su capacidad innata para inspirar a su equipo lo habían convertido en uno de los líderes más jóvenes en la historia de la empresa. A Alex le emocionó verlo dar un paso adelante, no solo como empleado, sino como alguien que realmente entendía el corazón de la empresa. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Alex fue la evolución de la relación que compartía con cada uno de ellos. No eran solo empleados o estudiantes, eran sus hijos en el verdadero sentido de la palabra. Cada día que pasaba, su vínculo se profundizaba. Emma, Lucas y Thomas fueron sus mentores, sus socios y sus amigos, llenaron los espacios que alguna vez ocupó su familia biológica y al hacerlo, redefinieron lo que la familia significaba para él. Ya no estaba unida por la sangre, sino por el amor, el respeto y las experiencias compartidas. Juntos, representaban el poder simbólico de una familia elegida, una familia que se había construido sobre la base de la confianza y el respeto mutuo, en lugar de la obligación o la manipulación. Alex había aprendido que, si bien la sangre puede conectar a las personas, eran las decisiones que tomabas las que definían a tu verdadera familia. A medida que crecía el éxito de Hood Innovations, también crecía la distancia entre Alex y su familia biológica. La tensión entre él y su madre, Caroline, continuó hirviendo mientras que los intentos de Bruce de mantener el control se volvieron más abiertos. Sin embargo, por mucho que Alex hubiera intentado distanciarse, la atracción del pasado persistía, especialmente cuando se trataba de sus padres. Caroline, todavía aferrada a la esperanza de que Alex la perdonara, hizo un último intento de reconciliación. Llegó en forma de carta, una que Alex había esperado pero que nunca deseó realmente. Las palabras internas estaban llenas de culpa y arrepentimiento, pero también con un llamado a sanar la brecha entre ellos. He cometido muchos errores, Alex, escribió, pero eres mi hijo y lamento el dolor que causé.
Su petición de perdón no se trataba de comprender verdaderamente la profundidad de sus acciones, se trataba de aliviar su propia conciencia. Alex podía sentirlo, el peso de su egoísmo. Incluso en su disculpa, Bruce, por su parte, permaneció en silencio. Nunca le habían gustado las palabras y su amargura no había hecho más que aumentar con los años. Su vida se había desmoronado tanto como la de Alex, aunque tal vez de diferentes maneras. Alex había oído rumores sobre los negocios fallidos de Bruce y su fracturada vida personal, pero nada de eso importó. Bruce le había demostrado una y otra vez que era incapaz de realizar un cambio real y Alex lo sabía. Luego estaba Marisa. Alex ya no sabía qué hacer con ella. La mujer que una vez había sido su esposa, la que lo traicionó de la manera más cruel, había desaparecido por completo de su vida. Había oído rumores sobre sus intentos de redención, pero la herida era demasiado profunda. Alex se dio cuenta de que el perdón no era algo que se consiguiera fácilmente, era algo que había que ganárselo, y Marisa nunca había mostrado ningún verdadero remordimiento. Fue en ese momento, sentado solo con la carta de Caroline, que Alex enfrentó una decisión. ¿Podría perdonarlos o cortarlos de una vez por todas era el único camino a seguir? La tensión dentro de él era palpable, las emociones no resueltas de traición, ira y dolor amenazaban con apoderarse de él, pero al pensar en las personas que realmente habían estado ahí para él, Emma, Lucas, Thomas, se dio cuenta de que la respuesta no estaba en aferrarse al pasado. Alex comprendió ahora que la paz no procedía de la venganza ni siquiera del perdón. Provino de elegir quién quería ser, no basándose en las acciones de quienes le habían hecho daño, sino en la fuerza y la integridad que había construido dentro de sí mismo. Quizás su familia biológica nunca lo entendería, pero Alex ya había elegido un camino diferente. No se trataba de borrarlos de su vida, se trataba de darse permiso a sí mismo para alejarse del dolor que habían causado y acercarse a la familia que había elegido para sí mismo. Los años habían pasado y, con ellos, Alex había construido algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado, un legado. Hood Innovations ya no era solo un negocio, se había convertido en el corazón de la transformación de Millbrook. La ciudad alguna vez descuidada, que parecía una reliquia olvidada del pasado, era ahora un bullicioso centro de innovación, un lugar donde prosperaban nuevas ideas y donde el futuro se escribía todos los días. El parque tecnológico por el que Alex había luchado tanto para desarrollar era un símbolo de ese cambio, un espacio donde las empresas y las mentes jóvenes se unieron para crear la nueva era de Millbrook. La influencia de la empresa había ido mucho más allá de la simple reactivación económica. Hood Innovations se había convertido en un pilar de integridad y se posicionaba como un modelo de prácticas comerciales éticas. La insistencia de Alex en hacer las cosas de la manera correcta, en valorar a las personas por encima de las ganancias, en fomentar un entorno de inclusión y colaboración, había dado sus frutos. Los empleados no eran solo trabajadores, eran socios, facultados para tomar decisiones, aportar sus ideas y compartir el éxito de la empresa. No hubo atajos ni compromisos. Hood Innovations se basó en la creencia de que las empresas podían prosperar mientras hacían el bien, y ese principio estaba integrado en todas las facetas de la empresa. El propio Millbrook había sido remodelado. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de escaparates vacíos, ahora estaban llenas de nuevos negocios, cada uno de los cuales desempeñaba un papel en el resurgimiento económico de la ciudad. La población crecía y, con ella, el sentido de propósito de la ciudad. Las escuelas locales se habían asociado con el parque tecnológico para brindarles a los estudiantes experiencias de aprendizaje prácticas y los jóvenes acudían en masa a Millbrook en busca de las oportunidades laborales que Alex había creado. Millbrook había pasado de un lugar de decadencia a un modelo de esperanza, demostrando que la revitalización era posible con visión, perseverancia y, lo más importante, integridad. Para Alex, el viaje había sido nada menos que transformador.
Había pasado de ser un hombre devastado por la traición, su esposa, su mejor amigo, las manipulaciones de su familia, a un líder que entendía el verdadero significado de la resiliencia. Su dolor había sido el catalizador del cambio, pero fue su capacidad para encontrar un propósito en ese dolor lo que le había permitido superarlo. Ya no definido por el escándalo que había destrozado su vida, Alex se había convertido en un símbolo de perseverancia, un testimonio del poder de elección. Había elegido no dejar que su pasado lo definiera, no ser víctima de una traición, sino utilizar sus experiencias para impulsar la creación de algo significativo, algo duradero. Al construir Hood Innovations y revitalizar Millbrook, Alex había construido algo más que un negocio o una ciudad. Había creado un legado que perduraría más allá de su propia vida, un legado de resiliencia, integridad y la creencia de que todos tenemos el poder de elegir quiénes somos, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Había demostrado que, por profundo que sea el dolor, siempre existe la posibilidad de redención y que el éxito no se mide en riqueza o estatus, sino en el impacto que causamos en la vida de los demás. La culminación del viaje de Alex y los temas que habían dado forma a su vida estaban claros. Había convertido el capítulo más oscuro de su vida en una fuente de fortaleza. Había construido algo que no solo era un triunfo sobre su pasado, sino también un faro para otros que luchaban por encontrar su camino. El legado de Hood Innovations no estaba solo en los edificios y las empresas, estaba en las vidas que tocaba, las mentes que inspiraba y el futuro que ayudaba a crear a través de la integridad, la resiliencia y el poder de elección. Alex había demostrado que era posible transformar la traición más profunda en la base de algo verdaderamente extraordinario. Habían pasado 5 años y las cicatrices del pasado se habían desvanecido hasta convertirse en silenciosos recordatorios en lugar de heridas abiertas. Millbrook había entrado de lleno en su renacimiento y en el centro se encontraba Alex Hood, no solo como hombre de negocios, sino como líder comunitario, mentor y padre. Su nombre, alguna vez empañado por el escándalo, ahora era sinónimo de resiliencia y transformación. Hood Innovations había crecido más allá de lo que había imaginado originalmente, expandiéndose a nuevos sectores mientras se mantenía arraigado en los valores que la convertían en algo más que una simple empresa: innovación, integridad e inclusión. Emma había abierto centros de bienestar satélites en toda la región, ayudando a las personas a sanar no solo sus cuerpos, sino también sus vidas. Lucas había fundado una exitosa startup de ciberseguridad con el respaldo de Hood Innovations, y Thomas había asumido el cargo de director ejecutivo de la empresa, lo que le permitió a Alex finalmente dar un paso atrás. Estaban prosperando, fuertes, capaces y amables, y llevaron adelante el legado de Alex con el mismo cuidado y pasión que alguna vez puso en cada decisión. La amargura que alguna vez había nublado el corazón de Alex había dado paso lentamente a la paz. Ya no cargaba con el peso de la manipulación de su madre, la amargura de Bruce o la traición de Marisa. Esos fantasmas habían perdido su poder. No había buscado venganza, había elegido el crecimiento y al hacerlo se había liberado. Se habían arraigado nuevas relaciones, amistades genuinas, asociaciones significativas e incluso el comienzo de algo más en su vida personal. Alex había aprendido a abrir su corazón de nuevo, no sin precaución, sino con valentía. El hombre que una vez regresó a Millbrook lleno de dolor e ira, se había convertido en alguien profundamente arraigado, agradecido y completo. Al mirar a su alrededor lo que había ayudado a construir, Alex vio claramente ahora: la familia nunca había sido cuestión de sangre, siempre se había tratado de las personas que aparecían, las que se quedaban y las que creían. Se trataba de las personas que te ayudaron a reconstruir cuando no te quedaba nada, y a través de Emma, Thomas, Lucas y la vida que habían creado juntos, Alex finalmente encontró el hogar que siempre había anhelado.
Mientras el sol se ocultaba detrás del horizonte con paneles de vidrio del parque tecnológico, Alex permanecía en silencio en el balcón de Hood Innovations, rodeado por Emma, Lucas y Thomas, su familia elegida. La risa, la conexión, el futuro que habían construido juntos, todo era real, porque la verdadera fuerza no se encuentra en la riqueza, la venganza o los títulos. Se encuentra en la decisión silenciosa de seguir avanzando, de elegir el crecimiento en lugar de la amargura y de construir algo significativo a partir de las cenizas. No podemos elegir nuestro pasado, pero nosotros podemos elegir en quién nos convertimos, y ahí es donde comienza la verdadera historia, una elección a la vez.